Bueno, yo sigo con mi tema. ¿Cuál tema he estado estudiando los domingos aquí? Estamos estudiando con los Oseas, aquí, aquí Colosenses. Entonces ya saben qué es lo que pasaba, el sancocho ya lo saben, el peligro que había para que iba a llegar a la iglesia. Y entonces, ¿qué es lo que está haciendo Pablo? ¿Dónde está? ¿Quién le llevó la nota? Todo eso ya lo saben, ¿cierto? Ya no hay necesidad de repasar. Pero sí es mejor orar para que el Señor nos aquiete, nos ponga a reflexionar, a pensar en su palabra. Nuestro Padre, queremos entrar a tu presencia nuevamente en oración para pedir tu ayuda, para que nuestros oídos o los oídos de nuestros hermanos puedan estar atentos a este libro, a este tesoro maravilloso que nos has dejado, a este libro que nos ha traído tanta riqueza, que nos ha cambiado la vida, que nos ha dado nuevos pensamientos, nuevas palabras, que nos ha hecho pensar de una manera celestial, que ha quitado de nosotros tanta impureza, a este libro tan maravilloso que nos da sabiduría para todo en esta tierra, aconsejar, ayudar, para reflexionar. Queremos pedir, Señor, que hoy no sea la excepción, que tú nos hables a través de tu Santo Espíritu, Señor, y que podamos ver tu mano, Señor, y glorificarte y saber que tú estás obrando en esta asamblea, que no somos un poco de un grupo pequeño aquí tratando de luchar contra la corriente, sino que el Señor se está glorificando, está edificando la iglesia, su espíritu tiene libertad, porque donde está el espíritu allá hay libertad, que aquí el pecado, Señor, se va aboliendo, que la vida se consagra, nos consagramos más a ti. Qué bueno que tu palabra tenga esa prioridad, Señor. Hoy no va a ser la excepción, Señor. Pedimos, pues, Señor, que me des palabras, que tú obres a través de mí, que los hermanos no estén mirando tal vez mis limitaciones, sino que puedan estar escuchando qué quieres tú hablarles a ellos para fortalecer su corazón, para fortalecer su fe, para animarlos. Oh, Señor, que nada, que ningún obstáculo se ponga en medio de mis hermanos y mi persona para que tu espíritu tenga libertad. Bendícelos y bendíceme a mí y glorifícate, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces el tema que voy a estudiar esta mañana es cómo llegar a ser un cristiano firme. ¿Cómo llegar a ser un cristiano? Si usted pone en práctica esto que le voy a decir, usted nunca se desanima. Pues esto que le voy a decir, no, esto que va a decir el Señor, no. Entonces, ya sabemos que lo que era lo que estaba pasando, que habían hermanitos que estaban en peligro. ¿De qué? De que fueran engañados o fueran desviados del evangelio. ¿Por qué? Porque se estaban introduciendo o había un poco de grupos que estaban enseñando en Colosas, unas mm, doctrinas o una perversión del evangelio. Estaban pervirtiendo el evangelio puro de Cristo. Y entonces Apolos, Epafras está como temeroso de que sus amados hermanos, porque nos vemos en la misma carta de que él los ama mucho, entonces él está preocupado por eso y se va a un viaje directo donde Pablo a pedir ayuda y nos da esta carta, la carta de los Colosenses. Entonces vamos a ver en el capítulo 2, porque yo ya fui hasta el 29, donde nos habló del ministerio del apóstol Pablo, cómo era ese ministerio del apóstol Pablo sufrido, que enseñaba la palabra, que cuál era el ministerio que Dios le había encargado, a quiénes, cómo le tocó sufrir por esos hermanos. Y aquí en el capítulo 2 hasta el versículo 7, entonces vamos ahí a tener. Y vamos a ver varios puntos, ya se los voy a decir, para que usted tenga un poquito de idea, se vaya con un pensamiento a practicarlo para que sea firme. Entonces dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por los que están y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones
unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios y el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Entonces, ¿cómo se llama el título? ¿Cómo llegar a ser cristianos firmes o ser cristianos que no se dejan? ¿Qué me dice Hidalba? Perdón. La cita. ¿Cómo llegar a ser cristianos firmes? En Colosenses del 1 al 7. ¿Listo? Bueno, del 1 al 7. Ahí vamos a estar. Vamos a tratar de voltear muy poco. En el mismo libro vamos a encontrar eso. Entonces, ese es el propósito del apóstol Pablo. ¿Por qué? Entonces usted mira que en el versículo 4, ¿qué dice? Versículo 4. Esto lo digo para que nadie que os engañe. Entonces, ¿hay peligro de qué? El cristiano tiene el peligro de ser engañado. Versículo 8, también ahí. Mira que nadie que os engañe. Entonces, los cristianos tienen el peligro de ser engañados, ¿sí? De ser engañados, de ser desviados de su fe, de ser desanimados, de volverse en atrás, porque cuando uno llega a Cristo, normalmente uno se sabe que va a tener una guerra. Y ahora vamos a ver que tiene una guerra interna y una guerra externa. La guerra interna es esa naturaleza mala que uno tiene, que está luchando con ella todos los días, y la guerra externa que es contra el mundo y contra Satanás. Ahí tenemos la guerra interna. Todos los días entonces estamos guerreando. Entonces, aquí lo que Pablo está haciendo es que él está buscando, está mandando esta carta para tratar de ayudarle, o el Espíritu Santo está usando a Pablo para que los hermanos de Colosas puedan arraigarse. ¿Y qué más? Lo que dice el versículo 8, el versículo 7 al final, mire lo que él dice. Para que, para que queden arraigados y qué más, y sobreedificados. Eso es lo que él está buscando. Mire lo que dice en el versículo 5 también, porque quiero que ustedes cojan la idea para que estudien la Biblia así. Y esto lo digo en el 5, versículo 5, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y qué más. Ahí está la palabra otra vez, la firmeza de vuestro entendimiento. Versículo, capítulo 4, vamos ahí al capítulo 4, también veo que está la misma idea. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus corazones. ¿Para qué? ¿Para qué Epafras ora? ¿Ven la idea ahí? Para que estéis como 4:12. ¿Sí? Los tengo perdidos. Sí. Ah, bueno, con razón todos eran ahí agachaditos sin saber qué. Entonces, bueno, ayúdenme ahí, no sé, que no callen, que no, no es. Entonces, otra vez, 12. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Para qué? Entonces ahí ve para qué le oraba, para que ellos no se dejaran mover, estuvieran perfectos y completos. Capítulo bueno, parece que tenía otra. Ah, sí, en el capítulo 1, sí, ya me acordé. En el 1:23 estaba también la misma idea. Entonces dice el versículo 23, si en verdad permanecéis como, ahí está otra vez la misma palabra. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin
Entonces, ahí el tema es claro. Entonces, ¿cómo llegar a ser cómo? Cristianos firmes, hermanos, que nada ni nadie los mueva, que venga, como dijo el Señor Jesucristo en Mateo 7, que se construyó la casa sobre la roca, vino la lluvia, la tempestad, el huracán, el terremoto y la casa permaneció porque estaba fundada sobre la roca. Y ese es el deseo de Pablo. Lo del Pablo está diciendo, yo necesito que ellos permanezcan firmes. No los conozco, no sé quiénes son Epafras, no sé cómo, quisiera saber si son sarquitos, flaquitos, pero no sé quién es, pero mi interés, Epafras, es que ellos no se muevan del camino que Dios les ha llamado. Y voy a pedirle al Señor que me dé sabiduría para Epafras, para que ellos, y eso es lo que está pidiendo el versículo 1. Entonces aquí Pablo está luchando. Dice, ¿cuál es la lucha de Pablo? Mire que dice el versículo 1, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Entonces, ¿de qué manera Pablo está luchando? Y esta lucha no es una pelea, sino es una expresión que él dice, cuando estoy, vea, estoy agonizando, o sea, que él está agonizando ¿en qué? Orando, él está aquí orando, él está en la cárcel, recuerden que está en la cárcel. ¿Cómo sabemos? Les voy a dar también para que subrayen, porque sabemos que está en la cárcel, sin salirnos de la carta. Capítulo 4, versículo 10, para que sepan la situación, que era que Pablo no era un hombre que estaba en la playa. Dice el versículo 4:10, Aristarco, mi compañero de qué? De prisiones, capítulo 4, versículo 18. Dice, la salutación de mi propia mano, de Pablo. ¿Acordaos de qué? De mis prisiones. Entonces aquí, versículo 4, capítulo 4, versículo 3, orando también al mismo tiempo nosotros para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también yo estoy. Entonces ahí nos describe que Pablo estaba en qué condición. Estaba en una cárcel, no en una cárcel de esas de ahora que, o de las que hizo Pablo Escobar. Sí, una cárcel a su antojo. La hizo, eran lugares terribles, ¿sí? Los amarraban en cepos, en cadenas, con rejas. Sí, ellos quedaban en unos lugares terribles, pero Pablo dice que se gozaba aún en la cárcel. Entonces aquí Pablo no está pensando tanto en él, porque él está pensando es en sus hermanos, por los que hay peligro que el enemigo los desvíe del camino de él. ¿Y qué está haciendo? Entonces Pablo dice que está en agonía después de que fue a Apolos y le contó, él está sufriendo y se dedicó a qué? A orar por ellos. Y entonces en esta oración vamos a ver varias cosas por las que ora para que permanezcan firmes. Y la primera es versículo 2. ¿Cuáles son las cosas por las que lo hace? Ahí está el para qué está orando. Para que sean qué. ¿Para qué? ¿Para qué ora? En el versículo 1 está diciendo que está en agonía orando por ellos, luchando, todo su cuerpo lo está poniendo en competencia en la oración, en ejercicio para orar, para que sean consolados. Entonces, una cosa importante es que el cristiano, la palabra consolar, si usted busca si el hermano la quiere buscar, hay que es tan práctico para eso, consolados quiere decir alentar o animar. Entonces, lo que Pablo está hablando es que ellos sean alentados, ¿sí? Es como cuando alguien tiene una depresión, ¿qué necesita? Que alguien lo aliente, o alguien está de pronto triste por un desengaño, una infidelidad, ¿qué necesita que alguien venga aquí? A darle consuelo. Cuando uno está solo, que necesita que alguien le dé consuelo. Y eso es lo que Pablo está tratando de hacer, que ellos sean alentados, fortalecidos, ¿sus qué? Sus corazones. Aquí no está hablando Pablo de, sí la hay, véalo, ahí la tiene. Consolación, rogar, alentar, animar, confortar, consolar. Vea, eso es la palabra, pues al menos tenemos, nosotros no sabemos griego, pero hay unos diccionarios, hay unos libros que nos ayudan a entender más para uno ampliar más el pensamiento, porque uno dice consolados y uno dice, seguramente lo está consolado porque están llorando,
Pero él está hablando es de animar, de que ellos sean alentados y él ora al Padre, ¿para qué? Para que el Padre los aliente, para que venga el poder de Dios, animarlos a ellos para que ellos no se desvíen del camino del Señor. ¿Sí? Ustedes, por ejemplo, recuerdan en Hechos capítulo 4, donde los discípulos estaban Juan y Pedro estaban predicando el evangelio y los metieron a la cárcel, ¿sí? Y después el ángel vino y les abrió la cárcel. Y sí fue así. Hechos capítulo 4 le abrió la cárcel, lo sacó y ellos fueron y oraron. Y dice que el lugar donde estaban tembló y fueron llenos de ¿qué? Fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ellos fueron fortalecidos para que no tuvieran temor de ¿qué? De la persecución que se estaba gestando. Y esa es como la misma idea que tiene Pablo en esta oración. Él lo que está haciendo es pidiendo para que los cristianos sean alentados. ¿Sí? Vamos a ver un versículo, sus corazones, mire, sus corazones, no sus emociones, sino el ser en sí. Efesios 3:16 nos ayuda también a tener la idea completa. Versículo 16 de Efesios 3:16 dice, bueno, desde el 14, por esta causa doblo mis rodillas por los de Éfeso ante el Padre del Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo ahí? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser que, vea la palabra aquí, fortalecidos con poder en el hombre que, por su espíritu. Eso era lo que Pablo estaba, mejor dicho, en otras palabras, aquí nos da la idea más clara. Para que ellos sean interiormente, sean fortalecidos. ¿Sí? Y por eso, hermanos, Pablo podía decir que todo lo puedo en quién. ¿Y a dónde estaba Pablo cuando decía esas cosas? Él sabía que con el poder del Espíritu Santo un cristiano pasa las que sea. ¿Se acuerdan de Pedro? También Pedro nos recuerda la idea. Cuando Pedro confió en sí mismo, en su naturaleza pecaminosa, como hombre, él dijo, hasta la muerte voy contigo, le dijo al Señor. Estoy dispuesto hasta ir a la muerte. Y el Señor le dijo, Pedro, póngase a hablar bobadas y verá que vienen y lo espantan. Y sí, Señor, una criada vino y le dijo, Pedro, tú eres uno de ellos. Y él dijo, ¿cómo? Yo no soy. Y después dice que siguió hasta que empezó a mentar madrazos, porque eso es lo que expresa la idea. Esa es la idea que la Biblia no habla así, pero eso es lo que terminó diciendo Pedro. Pedro empezó a blasfemar y a hablar cosas horribles. Pero después de que Pedro, les conté ahora, ya Pedro vino el Espíritu Santo y cuando fueron perseguidos le dijeron, ustedes dejan de hablar de Cristo o los matamos. ¿Y ellos qué dijeron? O los metemos a la cárcel y también nos toca matarlos porque ellos querían matarlos a ellos. ¿Y qué dijo Pedro? Nosotros no obedeceremos a los hombres, primero obedeceremos a Dios. Pedro ya había aprendido la lección, pero lo hizo en el poder. Hermanos, todo cristiano debemos orar, todos los cristianos debemos orar para que seamos llenos de ¿qué? Fortalecidos con ¿qué? Con el poder del Espíritu Santo. Y esa es la clave para vivir una vida en medio de todos los problemas. Yo creo que esa es la parte que nos falta como iglesia, aprender o no aprender, sino pedirle al Señor que nosotros lleguemos a ser llenos de ¿qué? Del poder, para que ese poder que nos empodera, por decirlo repetidamente, podamos ser capaces de pasar las pruebas. Yo creo que todos tenemos que pasar por pruebas. Y Pablo lo sabía y el Señor lo dijo. Y ningún cristiano no puede decir que no pasa por pruebas. Lo único que no pasan por pruebas son los que no son cristianos, que no le vienen pruebas, pero nosotros. Pero para poder vivir esas pruebas necesitamos el poder de ¿qué? Del Espíritu Santo. Efesios dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sí? Y al ser fortalecidos con poder en el hombre que interior, ¿sí? Y eso es lo que Pablo está diciendo, para que ellos fueran fortalecidos. Entonces, una parte que necesitamos, ahí no puedo seguir hablando de este tema, sino que voy a pasar al otro. Eso es lo que necesitamos. ¿Me han entendido? Se acuerden que tenemos dos luchas, una externa y otra
interna. La interna es que usted y yo nos da ira, nos da enojo, nos da celos, nos da envidia, queremos hablar de los demás. Esa lucha interna, el pecado que mora en nosotros, esa lucha que está en usted. Pero la otra lucha es la del Satanás. ¿Y quién? Y sus demonios, que todos los días nos están tentando a través de ese mundo para que nosotros caigamos en pecado. Y si no lo hacemos en el poder del Espíritu, si nosotros no nos empoderamos de ese poder que levantó a Cristo entre los muertos, que está en nosotros, y andamos en ese poder, difícilmente nosotros vamos a tener victoria sobre el pecado, sobre las pruebas, sobre las tentaciones, sobre la lucha que tenemos todos los días. Necesitamos eso. Eso es lo que Pablo está orando ahí por eso. Sigue diciendo en el Colosenses otra parte que es muy importante para que una iglesia o para que usted pueda llegar a ser firme, a ser un cristiano firme, una iglesia a estar firme, es lo que sigue diciendo el versículo. Capítulo 2 dice, para que sean consolados sus corazones, y aquí está otra parte, mírala aquí. ¿Unidos en qué? Eso es lo que Pablo está orando. ¿Para qué está orando Pablo? Para que los cristianos sean unidos en qué. Y este es un tema difícil, ¿cierto? Sabemos que el amor ya ha sido derramado, o sea, usted no tiene excusa porque ya Dios dice que el día que usted se arrepintió, creyó en Jesucristo como el único y suficiente Salvador, el amor de Cristo fue inyectado, por decirlo así, en usted. Ya esa pasión lujuriosa que decíamos que era amor o ese interés por las cosas que nos brindaban los demás, ya no es el amor. Ahora el amor verdadero es el amor ágape. ¿Cuál es el amor ágape? Que yo estoy es preocupado por quién, por usted, por ayudarlo, por animarlo, por fortalecerlo, por saber cómo está usted, todo eso, orar por usted. Ese debe ser el interés de todos. Si yo veo que usted está necesitado, ¿qué tengo que hacer yo? Si puedo ayudarle. No solamente dice Pedro, primera de Juan, mire, cuando vamos a esos versículos, primera de Juan 3:18, que es el amor que el Señor quiere, dice el 3:18, bueno, desde el 16, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida ¿por quién? Por los hermanos. Listo, ya sabemos que si Jesús hizo esto, Él nos llama ¿a qué? A esto. Es increíble, pero lo que nosotros nunca haríamos, hubiéramos hecho sin Cristo. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también, oiga, igualmente podríamos decir nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Y el 17 sigue, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, dice, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Entonces ahí tenemos que no solamente saber que Dios hizo, Cristo hizo eso por nosotros, que nosotros también lo debemos hacer, sino que sencillamente en la práctica, más baratico todavía. Si yo tengo una librita de arroz y se la puedo dar a mi hermano, eso estoy mostrando que sí lo amo, ¿sí? Que si tengo 2 libras de arroz y puedo compartirle al que no tiene, estoy mostrando que yo dependo del Señor y que amo a mi hermano. Bueno, estoy poniendo sencillo, pero ahí va subiendo. Si yo puedo ver que su factura está sin pagar y puedo ayudarle, entonces yo tengo que hacerlo. Esa es la muestra de que Cristo está en qué? En nosotros. Ese es porque el Señor dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Y en esto qué? Conocerán que ustedes el mundo los va a identificar que son mis verdaderos seguidores. ¿Sí? ¿Cómo nos van a identificar? Por el manto. Es una identificación bien buena. Por la Biblia. No, el Señor no dice que sea por la Biblia, sino por el amor que nos brindemos unos a otros. Mire, este es un grupito pequeño, ya está muy especial. Para mí es especial porque es un grupito que podemos conocernos, saludarnos, tener comunión, y eso es lo que el Señor manda. Si nosotros tenemos comunión, una buena relación entre nosotros, a mí me encanta estar con ustedes, pero si empezamos peleas, que el uno peleando con el otro, que es que hay chismes, que esto, ¿cómo es la iglesia? Y la iglesia no crece si no hay ese ingrediente importante. La iglesia no crece porque los que vienen de afuera, ven que usted ni siquiera se inmutó por decirle muy bienvenido, que nos alegra mucho. Eso muestra que usted no tiene interés por el que está en el mundo. Entonces, cuando alguien viene y usted se interesa por él, eso hace parte de que usted le está manifestando su amor. Entonces, Pablo está orando. Si hay ese ingrediente en la iglesia se va a ¿qué?
a fortalecer. Si usted ni siquiera saluda al hermano, si usted viene aquí y se va y ni siquiera le da por saludar, ¿qué demuestra eso? Que usted no tiene interés en quién, en el hermano. Y el Señor está diciendo que una evidencia clara del cristianismo es ese amor los unos por los otros. O sea, no es, ay, es que hermanito, venga, lo amo y le doy un abrazo, ay, lo quiero mucho. No, ese no es el amor, es el amor ágape, no tiene que ver con eso. Es el querer yo vivir para usted. No ya, porque ya no vivo yo para mis deleites, mis placeres, para pensar en mí, una vida egoísta, sino que yo estoy pensando en usted, en orar por usted, en buscarlo a usted, en saber por qué no ha venido, en buscar un alma y por qué. Y bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Entonces, si pudiéramos hablar del amor, pues hermanos, yo creo que necesitamos crecer en qué, en el amor, mis hermanos. Y vamos a hacer una oración al Señor, no ya, sino que sea una oración permanente como Pablo, que está orando para que el amor de nosotros creciera. No nos miremos tanto los defectos porque tenemos de dónde pegarnos. Si usted me mira a mí, mejor dicho, no tiene de dónde ver algo bueno. Pero si mira a Cristo en mí, Él ha hecho, porque yo no soy ese hombre que era antes. Cristo me ha cambiado, me ha transformado. Y Dios me seguirá transformando hasta que un día voy a ser a la imagen de Cristo. Y yo lo pueda amar con ese amor que Cristo lo ama. Y si nos amamos así, hermanos, vamos a vivir una vida especial aquí como un grupito que vive los unos para los otros, para ayudarnos y honrar a aquel que murió y se entregó y entregó nuestra vida por él. Entonces sigamos, ya saben que ese tema podemos hablar aquí todas unas 3 mañanas, tres temas o una mañana completa y no vamos a terminar. Entonces veamos 2 cosas porque es importante. Uno, que Pablo está orando para qué, para que sean fortalecidos, hermanos, que en medio de que yo tengo pruebas allá, en medio de que tengo dificultades, las paso porque tengo el poder de Dios y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Internamente Dios me fortalece y siento una paz y siento un gozo y no sé por qué. ¿Quién está actuando en usted? El Espíritu. Y ahora es que si usted quiere ser una persona firme, empiece a vivir para el amor, no el amor egoísta, a buscar a sus hermanos y a vivir para ellos por los que se están perdiendo. Y lo otro es que si queremos ser cristianos firmes, versículo 2 sigue diciendo, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio del Dios y Padre de Cristo. ¿Qué sacaríamos de ahí que pudiéramos, para poder que ser cristianos firmes, qué sacaríamos de ahí? Versículo 3, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Bueno, para que ustedes recuerden el contexto, habían gnósticos, por decirlo, de alguna manera, hace tiempo no se llamaban gnósticos, pero habían algunos que decían que para usted poder llegar y tener una mejor relación con Dios, tenía que llegar a un conocimiento avanzado y que solamente algunos llegaban a ese conocimiento. Algunos iluminados podían llegar a esos plenos conocimientos. Entonces Pablo está diciendo mentiras. Todos podemos llegar a un pleno ¿qué? Conocimiento. Todo cristiano puede llegar al conocimiento que quiera, a ir hasta lo más arriba de conocer al Señor. Mentiras que eso, que unos iluminados, que uno solo. Gloria a Dios, porque ya todos tenemos el Espíritu Santo. ¿Y para qué el Señor puso el Espíritu Santo en nosotros? Entonces, aquí en este versículo nos está diciendo que tenemos que tener convicciones. Usted tiene que tener convicción de un conocimiento pleno. Y ahí está la falla de muchos de nosotros. ¿Sí? Convicciones de un conocimiento pleno o de un pleno conocimiento, ¿sí o no? Como lo quiera poner. O de un conocimiento alto, como lo quiera poner, del Señor. Porque aquí mire que sí está dando esa idea. Pleno entendimiento, ¿a fin de qué? Otra palabra, conocer, otra palabra, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y qué más. Entonces mire que usa palabras. ¿Cómo llega un cristiano firme? Y versículo 2, ¿están viendo la idea? Unidos en amor hasta alcanzar las riquezas del pleno, entendimiento, a fin de, ¿qué? ¿Cuál es el fin de tener un conocimiento pleno? A conocer el misterio de Dios el Padre, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Entonces,
el punto 3 es ¿cuál? El punto 3, ¿cuál es? Convicciones de un conocimiento pleno o de un conocimiento arriba, como usted lo quiera poner, porque tal vez no lleguemos al pleno conocimiento, pero sí un conocimiento grande, maduro, que estemos bien. Porque es que lo que hace el enemigo para desviarlo a usted o para desanimarlo es lo que le digo. Temo que como la serpiente engañó, ¿a quién? A Eva, vuestros sentidos sean, ¿qué? Vuestros sentidos sean, ¿qué? Extraviados de la manera de pensar. ¿Cómo hace Satanás para desanimarnos? Él infiltra, ¿qué? Pensamientos y nosotros le damos cuerda a ese pensamiento, le ponemos gasolina, entonces ese pensamiento lo tenemos y eso nos lo vamos creyendo. Pero ¿qué contrarresta eso? Pablo dijo que llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia, ¿a quién? Segunda de Corintios 10:5. Para poder ustedes evitar de ser desanimado, usted tiene que empezar a pensar como Cristo, ¿sí? Una mente que tenemos la mente de Cristo. Eso dice la palabra, ¿no? Que tenemos la mente, en Romanos dice que tenemos la mente de quién? De Cristo. ¿Cómo llegamos a pensar como Cristo? Tenemos que aprender a tener un estudio sistematizado de la Biblia. No leamos la Biblia así superficialmente porque no vamos a entender nada. Entiendan eso, mis hermanos. Vean, no soy yo el cansón, sino que eso lo dice la palabra. No estudiemos la Biblia superficialmente, como decir, voy a coger estos versiculitos a ver qué me dice. A veces me dan una promesa de que voy a recibir bendición, ¿no? Como los carismáticos, todos lo buscan buscando bendición. Entonces, si usted no tiene un estudio profundo de las escrituras, entonces usted muy fácilmente es engañado, porque como usted no conoce la Biblia, ¿qué va a pasar? Pues fácilmente es engañado, ¿sí? Si usted no tiene un conocimiento de la palabra de Dios, de quién es Cristo, de la obra que él hizo, de todas las doctrinas de Cristo, entonces usted fácilmente otro viene con algo otro y usted le dice. Y hay gente que, yo siempre le he dicho a ustedes que esa gente que habla el engaño tiene una persuasión terrible, de Satanás sabe a quién escoge para engañar. Y eso era lo que estaba pasando aquí, habían hombres astutos, astutos que querían, versículo 4, que es el tema que se encuentra en la carta. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras que la forma de engañar es astuta. Ustedes ven, se acuerdan cómo Eva fue engañada. Y el Señor le dice a Adán y Eva, de todo árbol pueden ¿qué? Comer. Y Satanás, ¿qué viene a decir después? Con que Dios ha dicho que no podéis comer de todo árbol. Eso no fue lo que dijo. Y si aún uno pasa por ese versículo y si no pilla el detalle, pasa sin profundizar, uno pasa derecho y ni siquiera coge la idea. Entonces, aquí lo que el apóstol está orando es para que los hermanos puedan crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, no se desanimen porque va a venir desánimos en el estudio de Corintios. Tal vez usted después no coja la idea, tal vez haya momentos que usted no esté tan atento, tal vez esté preocupado, pero no deje de estudiar. Porque si usted deja de estudiar, usted no va a crecer. No va a crecer, no va a tener que ser firme, usted va a ser debilucho, usted va a ser debilucha. Porque la clave aquí Pablo sabía, mire que en el versículo 28, Pablo estaba hablándonos de esos, a quien uno, ya se los conté, anunciamos, o sea, proclamamos el evangelio, amonestando a quién, o sea, aconsejando a todo hombre, ¿y qué más? Y enseñando a todo hombre en toda qué. Pablo lo hacía a los cristianos a fin, ese es el propósito. ¿Para qué lo hacía? ¿Para qué Pablo enseñaba toda la palabra? ¿Para qué Pablo daba tanto discipulado? A fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Qué es esto de perfecto para algunos que ya se les olvidó? Que nosotros ya quedamos perfectos si leemos la Biblia. No, es que Pablo, la palabra perfecto es una persona madura, que no se deja engañar fácilmente, que tiene los oídos que pueden discernir entre el bien y el mal, que sabe cuándo es la voz de Dios, mis ovejas oyen mi voz y me
me conocen y me siguen, pero viene el extraño y a él ¿qué? No sigue. Muchos de ustedes, no sé si lo hacen, algunos entran a YouTube y ahí no hay no que usted le dé una predicación, si usted no sabe a quién va a escoger, usted le da una predicación de tal y ahí viene una churreta, le pueden salir mil predicaciones. Entonces, si usted no conoce bien la palabra, usted pone una. Ah, están hablando del Señor tan bonito. Y muchos cristianos no la pillan. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, ni tienen los oídos, ni tienen los sentidos ejercitados en el bien y el mal. Conocen la voz del diablo y conocen la voz, o la voz del extraño y la voz del Señor. Y eso dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Viene el extraño y a ese no lo siguen. Entonces aquí necesitamos conocimiento, hermano, necesitamos crecer en la palabra. Os recuerdo que aquí hay hermanos y hermanas que nos cuesta tener disciplina en eso. Pero yo les insisto en el amor del Señor. Dígale, Señor, mire esto que me está quitando, este sueño, esta pereza, lo que sea, todo lo que sea. Dígale, Señor, yo quiero conocerte más para vivir esa vida que tú prometes, para vivir esa vida abundante que tú das. Y Dios se lo va a hacer porque si Él ve que su deseo es de conocerlo, ¿Él qué va a hacer? Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pídale al Señor. Yo no sé, Señor, cómo voy a entender esa carta de Corintios porque eso está más enredado que un bulto de cachos. Y el Señor le ayuda a desenredar todo eso. Porque es el Espíritu Santo que nos da la sabiduría y nos da el conocimiento. Y a medida que usted conoce, va creciendo, va creciendo. Yo estuve como usted y todavía estoy en pañales, pero ya entendí otras cositas más. Entonces, si vamos arriba y el Señor va dando más conocimiento hasta que usted llega a un punto en que dice, todo el mundo le dice, uy, usted uy, no, qué aterrado como usted sabe Biblia. Pues no es para eso, pero que se le nota en su forma de qué, de hablar. Su forma de hablar se da cuenta de que habla la palabra con claridad. Entonces, a eso quiere, hermanos, que Pablo dice, si se logra eso, Epafras, si logramos, venga, oremos para que el Señor le revele. Mateo 11, voy a leer este versículo que me vino a la mente. Mire lo que dice para que usted no va a decir que es que usted no puede entender la Biblia. Mateo 11, versículo, vamos a decir es este o no. La mente me traiciona. Sí, me traicionó. Bueno, es 11:25. Mire lo que dice. Dice, en aquel tiempo, 11:25 de Mateo, ¿sí? En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Por qué? Porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste ¿a quién? ¿A cuáles niños? ¿A los de Salacuna o a los de escuela dominical? A los que han nacido, apenas están tomando lechita y apenas están empezando a dar pasitos, pero el Señor dice que Él la revela ¿a quién? A ellos. Y mire lo que dice el 27, el 20, el 26. Dice, sí, Padre, porque así te agradó. ¿Qué le agradó al Padre? Que usted, que apenas está empezando a tomar leche, usted pueda entender las cosas que los intelectuales no pueden entender. Que la gente con universidad, con maestría, que han ido a la universidad a hacer oratoria, a hacer todo lo que tiene que ver con la gramática, y ellos no entienden cuando cogen la Biblia. ¿Sí? No entienden nada de eso, no lo pueden entender, pero el Padre dice a ti, a cada uno de los que no hemos estudiado ni la primaria, ni la universidad, ni el bachillerato, que quedamos a medias porque no le poníamos cuidado a la gramática en la escuela, en el colegio, podemos venir a leer la Biblia y entenderla. Gloria a Dios, porque eso le agradó al Padre. Versículo 27. Si todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y ni al Padre conoce alguno sino quién, sino el Hijo. Y aquel, mire esta parte, y aquel a quien el Hijo lo quiera que. No es eso, no es del que corre ni el que tiene
capacidades y es que juega con la mente. No, el Padre dice no. Es al que el Padre, al Hijo quiere revelar. Hermano, entonces usted puede o no. ¿Puede crecer en el conocimiento del Señor? Claro que sí. ¿Hay algún impedimento? El único impedimento es que usted esté en pecado, porque el espíritu está apagado y esa es la farola que nos hace alumbrar la mente oscura de nosotros, ¿sí? Y si usted tiene esa mente de Cristo, va a entender lo que es del Señor. Entonces, piense, usted lee la Biblia, está leyendo la Biblia, ¿tiene una disciplina? No. Coja esa disciplina, pídale a Dios que le ayude. Señor, no puedo seguir así, tan niño espiritual. Quiero crecer, quiero, ayúdame, por favor, te lo ruego, como Pablo está haciendo por los hermanos. ¿Sí? Te lo ruego, Padre, pero con hambre y sed. Bienaventurados los que tienen que, porque ellos serán saciados. Si usted no tiene hambre, el Señor no le da ningún pan, porque usted lo va a echar a los cerdos, ¿sí? A los perros y a los cerdos. Entonces el Señor dice, entonces vamos en cuántas cosas que Pablo está orando para que los cristianos sean firmes. Uno, corazón fuerte, firme, alentado. Dos, que nosotros nos amemos, que crezcamos en amor, que digamos, yo voy a dejar esa vida egoísta que tengo y despreocupado por los hermanos y quiero preocuparme por ellos y estar pendiente de ellos y vivir una vida de comunión, de hermandad, como un cuerpo. Tres, ¿cuál es? ¿Cuál es el otro? Con visiones de un conocimiento pleno de su palabra, bueno, de crecer en su palabra. No le pongo pleno porque usted me va a decir, no, pues que yo apenas estoy empezando y cómo va a tener un conocimiento pleno. Pero como está hablando ahí el versículo, es lo que yo quiero, es la idea que le está, que ellos lleguen a conocer quién es Cristo, el tesoro que estaba escondido. ¿Cuál era el tesoro que estaba escondido? Cristo, Cristo, que vino en un cuerpo humano, que dejó las glorias, que nació de una mujer, que vivió perfectamente en esta tierra, que hizo milagros, que enseñó, dejó la doctrina, dejó las palabras de Dios, que vino a la cruz, que murió, que resucitó, que al tercer día, que va a venir por nosotros, que nos espera el milenio, que nos espera el cielo nuevo y tierra nueva, que vamos a estar por toda la eternidad, que este cuerpo cómo va a ser allá en el cielo, todo eso usted va a empezar a conocerlo. Y a medida que usted lo entiende, usted dice, uy, yo me quiero ir para el cielo ya. Estoy desesperado ahora sí porque ya entiendo qué me espera en el cielo. Si usted no sabe qué le espera en el cielo, ¿con qué ánimos va a ir? Pero si usted a través de la Biblia se da cuenta todo lo que Dios tiene para usted, de las riquezas y la perfección y de la gloria, usted dice, no, yo quiero empezar a orar por eso, que yo esté listo para soltarme de esta tierra y que si me toca esta semana o la otra, yo me vaya con él, sin temor a decir, ay, oren por mí para que me alivie, sino para que me lleve. Es el deseo del Señor, porque eso lo dice Pablo. Versículo, bueno, sigamos, digamos que el tiempo es. Entonces Pablo está orando para eso y otra cosa para que Pablo ora es para, ya lo vimos, versículo 4, la resistencia del engaño. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y esto tiene la idea más o menos, leyendo yo, es de un abogado que tiene la sagacidad de defender un criminal, ¿sí? Entonces, el abogado es una persona que tiene un verbo terrible. ¿Y qué es lo que trata de hacer el abogado para defender ese ampón que tiene ahí a un lado? Usar palabras que dejen confundido al juez, que el juez termine dictándole ¿qué? Libertad. Y entonces es ese verbo que tiene los abogados, porque usted ve que un abogado sonso no sirve porque lo coge otro y no le da argumento. Entonces él tiene que sacar argumentos de una y otra manera para contrarrestar al otro que lo está acusando. Entonces esa es la idea de lo que Pablo está diciendo. Aquí lo que hace es que en este mundo hay argumentos, que lo que quiere el diablo tiene argumentos y ha puesto hombres con muchos argumentos y usted a un testigo de Jehová, ¿tiene argumentos o no? Los tiene, pero bien bravos. Mejor dicho, no le dan ganas de hablar con ellos porque por donde uno se le meta, pues ahí se le sale. Usted mete un pentecostal y pues tiene mucho argumento, ¿sí? Un mormón tiene argumento. Y todos los filósofos y hombres tienen argumentos. El diablo usa esos argumentos para tratar de engañar a los cristianos que están debiluchos. Un cristiano que no está fuerte y firme, si no tiene un conocimiento pleno del Señor, entonces él fácilmente cae en la trampa. Él queda decir, creo que lo que me han enseñado en el centro bíblico es una mentira y estoy creyéndole más bien a los testigos de Jehová. ¿Sí?
Bueno, estoy poniendo un ejemplo, pero puede pasar, ¿sí? Tenemos aquí una persona que por muchos años yo le enseñé, le enseñé y le enseñé, y yo me cansé de enseñarle hasta que lo cogieron los testigos de Jehová y eso sí, de una vez lo llevaron a repartir literatura, ¿sí? Porque eso era ya del corazón. Entonces, tenemos que resistir el engaño. Y por eso decía ahora, tenemos que tener los oídos, ¿cómo? Mire que nosotros tenemos, primera de Juan capítulo 3 nos dice eso, capítulo 4 primera de Juan. Él dice que nosotros tenemos que tener discernimiento, ¿sí? ¿Cómo tiene uno discernimiento? De Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 dice el versículo 1. Mírelo ahí, amados, no creáis a qué, a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por todo el mundo. Entonces, en esto conoce del Espíritu de Dios, y todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa, bueno, todo lo que Juan está enseñando es que aquí también tienen los mismos problemas que tienen los de Colosas. Venían los gnósticos a enseñar eso, pero entonces él decía, ¿cómo lo puedo probar? Pruébelos. Usted empieza a hacerle preguntas a una persona y se da cuenta si va por el mismo camino. Si ve que le sale con unas cosas raras, ya usted sabe que no es su hermano. Entonces también tenemos que tener un discernimiento de qué? Discernir, poder discernir entre el bien y el mal, poder discernir. Y eso necesitamos los oídos bien atentos para poder resistir el engaño. Resistencia al engaño. Ya lo vimos en Génesis capítulo 3, cómo Eva cayó facilito porque la engañó. Ya el Señor, ¿se acuerdan de Gabaón? ¿Se acuerdan los de Gabaón? Ese Josué 9, ¿sí se acuerdan? Bueno, voy a tratar de recordarles. Acuerda que vinieron unos que vivían ahí al ladito y como Josué estaba arrasando contra las naciones, destruyéndolas para tomar la tierra prometida, habían unos que vinieron y dijeron, uy, no, nos van a matar. Ese Dios, mire cómo acabó con Egipto, mire cómo acabó con el rey de Og y de Og y el otro. Bueno, los dos reyes que eran muy poderosos, entonces ellos dijeron, nos van a arrasar. Entonces, vea, hagámosle una trampa a Josué. Llevemos panes, ¿se acuerdan de los panes mohosos? De las chanclas que venían remendadas. No van por allá. Los veo asustados. Sí, es Josué 9. Y entonces estos vinieron, persuadieron a Josué, porque era un hombre espiritual, vinieron con vinos, con los odres viejos, rotos, con panes mohosos, con chanclas, con ropa, y le dijeron, Josué, es que queremos nosotros hacer con ustedes alianza. Venimos de tierras muy lejanas y vea cómo llegamos. Y entonces Josué, queremos hacer pacto con ustedes y Josué, usted léalo en Josué 9 y ahí va a encontrar cómo engañaron a Josué, que era un hombre bien espiritual. Y a los 3 días se dieron cuenta de que eran los que estaban ahí vecinos, pero ya habían hecho un pacto con ellos que no los podían matar. ¿Por qué? Porque no consultaron a quién, a Jehová. Les tocó ponerlos a vivir entre ellos, sus enemigos vivir entre ellos, porque han hecho un pacto y ese pacto no se podía romper. Todo el enemigo que estaba diciendo es muy astuto. ¿Para qué? Para persuadirlo a usted de que usted se ha engañado, de que usted crea otra cosa, que usted piense más. Bueno, de pronto aquí en el parque industrial no hay tanto peligro de engaño, pero ya saben quiénes los testigos, los mormones, bueno, grupos carismáticos que aparecen por internet. Bueno, no sé, yo no sé, hermano, eso creo yo, que usted no esté metiendo por ahí en el internet buscando a YouTube y que usted escuche lo que le salga, que eso es que hable de Dios. Yo no creo, porque ahí es donde está el peligro. Listo, vamos, seguimos. Entonces, otro, vamos y nos quedan 8 minutos. Constancia o permanencia en lo que comprendo, versículo 6. Colosenses 2:6. Versículo 6. Por tanto, ya lo que él les dijo de cómo ustedes deben ser fortalecidos, deben ser unidos en amor, de cómo alcanzar el pleno entendimiento, de cómo en conocer lo de Cristo, ese tesoro, de ser resistir el enemigo. Versículo 6. Por tanto, de la manera que habéis que recibido al Señor Jesucristo, andad en él. ¿Cómo habían empezado cómo habían empezado? De la manera que habéis que, ¿cómo empezaron ellos? ¿Cómo eran ellos al empezar? 1:6, capítulo 1,
Versículo 4. Pablo está orando muy feliz por ellos porque el versículo 4 diciendo, habiendo oído de qué, de vuestra fe en Cristo Jesús y de qué más, y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de qué era lo que ellos estaban esperando, la venida del Señor Jesucristo. Ellos estaban felices por la fe que habían creído, por lo que Pablo Pablo le había predicado, estaban felices, estaban creciendo, andaban y así habían llegado a conocer al Señor con una pasión maravillosa. Y todos casi los cristianos, ¿cómo empezamos? Apasionados, pero esa pasión se nos va. ¿Cómo vamos quedando? Ya nos cuesta venir a un culto a las 3 casas. Nos da pereza, nos da algo, va a llover, no, nos da, entonces perdemos la pasión y eso nos pasa a todos. De alguna manera perdemos, es que para ir al hermano a José a verlo escuchar ya el domingo. Entonces vamos pensando cosas y nos vamos hasta nosotros mismos nos vamos desanimando, ¿sí? Pero ¿por qué no venimos apasionados a saber qué tiene el Señor para mí? Que no es tanto el hermano, sino lo que Dios quiere hacer conmigo. Entonces estos cristianos estaban apasionados por el Señor. Lo que uno lee en esta carta, que estaban firmes, que Pablo veía como el orden, la firmeza, como Epafras hablaba bonito de ellos, realmente era una vida cristiana maravillosa, especial, un ejemplo de cristianos. Pero el peligro es que uno termina, ¿cómo? Decayendo. Le pregunto a usted si ha decaído y usted me va a decir que claro, que en algún momento ha decaído. ¿Sí o no? Hemos bajado, todos hemos bajado. Hay momentos que uno no quiere como que, bueno, ya todos los martes oración, llevo 25 años viniendo a oración, a culto los jueves, domingos llevo como 5.000 domingos viniendo a escuchar sermones. Entonces, ¿qué puede pasar? Que usted empieza usted mismo a desanimarse, ser la mente, ¿sí? Y usted lo que tiene es que avivar, ¿qué? Avivar su fe. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el don de Dios que está en ti, quítale las cenizas, para que esas brasitas, esos carbones salga candelita. Avive, le quite lo que hay. Entonces lo que uno tiene que hacer es, ¿qué hay? ¿Qué tengo de este mundo que me está ahogando? ¿Qué de los placeres de este mundo? Y cada vez que yo empiezo a echarle china a mi vida espiritual, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se ponen los carbones? Y el Espíritu quiere que tenga una vida especial. Pablo dijo, he terminado ¿qué? He acabado la carrera que el Señor me dio. Sí, él terminó la carrera. Muchos cristianos no han acabado la carrera. ¿Por qué? No es por causa del Señor. Todo está dado. Todas las cosas que pertenecen a la vida espiritual, a la vida cristiana, nos han sido dadas por su divino poder. No hay excusa. Entonces usted y yo, todo lo que el Señor quería darnos, todo lo que sabía que necesitábamos para ir hasta el final, se nos fue dado a través de Cristo. Entonces no hay de excusa de que es que usted está desanimado es por alguna razón, alguna parte está fallando. Entonces él le está diciendo, de la manera, versículo 6, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, sigan así, anden así, no disminuyan ese paso. ¿Por qué lo disminuyen? ¿Qué obstáculos tiene? ¿Sí? Por tanto, mira de dónde has caído. Entonces el Señor le está diciendo a usted, si usted está desanimada, mire dónde la bajada donde que pegó y vuelva y suba y arranque, pero no se quede ahí pegado. ¿Por qué se queda pegado ahí? La vida cristiana es hasta el final. Imaginen, hermanos, unos desanimados, ¿sí? Ustedes saben que muchos hermanos se han desanimado y ¿qué ha pasado con ellos? Para volver a levantarse es horrible y les toca levantarse a las buenas o a las malas, porque el Señor los tiene que levantar porque son de Él. A las buenas o a las malas, y sabemos de cuántos hermanos han tenido que venir a las malas. ¿Y cómo uno puede volver a las malas al Señor? Sabiendo que Él no es, o sea, estamos leyendo el libro de Oseas, el pueblo pidiéndole al Señor que vuelvan con lazos de amor, que vuelvan, que Él las ama mucho. ¿Y cómo termina la historia del pueblo de Israel? Desastre, horrible, fue terrible lo que les pasó a ellos. Ya sabemos la historia. Estamos apenas leyendo lo que les va a pasar, pero nosotros ya sabemos qué pasó con el pueblo de Israel. Fue horrible lo que vivieron ellos. Entonces un cristiano que sigue permitiendo que se llene de carboncito, de cenicita el fogón, termina apagado. Y después de que un cristiano apagado, ¿quién lo levanta? ¿Quién lo prende? Deje un fogón de un día para otro y vuélvale a soplar a ver si le prende.
No, eso ya no prende. Y más o menos lo que está diciendo Pablo aquí, vea, le voy a dar ese versículo donde está, queremos avivar el fuego del don de Dios. 1:6, segunda de Timoteo 1:6, ahí lo dice. 1:6, dice, por lo cual te aconsejo que, ¿qué? Avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, que nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Entonces, mis hermanos, llevamos varias cositas que nos ayudan a qué? A permanecer firmes, arraigados, cimentados. Y eso es lo que Pablo quiere con los hermanos, que terminen firmes al Señor, que terminen la carrera firmes. Por tanto, dice, nos leyó el hermano Ricardo esta mañana, teniendo alrededor tan grande nuestros testigos, despojémonos de qué? De todo peso y de todo pecado que nos asedia, porque recuerden que tenemos una lucha interna y otra externa. Despojémonos de la ira, del enojo, de los celos, de la envidia, de la lujuria, de las pasiones desordenadas, de todo eso que usted sabe que tiene, de toda esa vida, de esa falta de amor. Despojémonos, digamos al Señor que nos queremos despojar. Por tanto, teniendo alrededor tan gran nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos. ¿Hasta cuándo? Esta es una carrera, yo les dije una vez, ¿a cuántos? ¿A 100 o 200 metros? No, es una maratón, tan larga. ¿Sabes que quiénes terminan? Los valientes. ¿Quiénes terminan? Los valientes. Y en Cristo, ¿qué somos? Valientes, tenemos que usar las armas. Entonces podemos terminar. Y por último, el versículo nos dice, voy a terminar aquí, aunque hay otro punto, pero ese lo voy a pasar. Constancia o permanencia en lo que comprendo. Colosenses, ahí en constancia, y no me va a quedar mucho rato, porque eso lo saben ustedes. Constancia o permanencia en lo que comprendo. Versículo 7, versículos. Espere, déjenme a ver que yo no me estoy asustado aquí. Mire lo que dice en el 7, arraigados y sobraigados en él, confirmados en la fe, así, mire, así, ahí, así como habéis sido enseñados, confirmados en acciones de gracia. Bueno, entonces, lo que termino yo, ya sabe que ustedes vieron que ya hablé por ahí. Entonces, una cosa que nos puede ayudar a tener una vida firme y es abundando en acciones de qué. Sí será, eso sí nos ayuda a estar firmes. Porque una vida teniendo sustento y abrigo, ¿qué tenemos que tener? Contentamiento. Y una vida de contentamiento es porque Cristo está llenando nuestro corazón. Miren lo que en toda la carta está esa idea. Capítulo 1, versículo 3. Mire que está la idea. 1:3. Para que usted subraye eso, para que aprenda a ser agradecido. Usted y yo que somos tan desagradecidos. Para que hoy que son frijoles con huevo, esté agradecido. ¿Sí o no, Richard? Ve, Richard el huevo con arroz y yo frijoles con... Versículo 3, siempre orando por vosotros, ¿qué hacemos? Damos gracias, ¿sí? Damos gracias. Capítulo 1:7, ya lo leímos. Versículo 3:15. Y la paz de Dios que gobierne vuestros corazones, a la que así me fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed que agradecidos. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias en él. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 2. Perseverad en la oración, velando en ella con qué? Con acción de qué. Entonces, la carta, Pablo está orando para que en ellos haya qué. Agregación de gracia. Hermano, es que podemos, nosotros mientras estamos con trabajo, con salud, con techo, durmiendo bien, comiendo bien, todo está saliendo bien en el hogar, los hijos van marchando bien, ¿uno qué hace? Se relaja y se vuelve hasta desagradecido. Pero cuando uno tiene el arrocito con huevo y aprende a vivir con arrocito con huevo, ¿qué hace?
¿Vive cómo? Vive feliz, porque la felicidad no está en llenar el vientre, la felicidad está en ¿quién? Recuerde que en Cristo estamos como completo. Eso es lo que la carta quiere decir, que Cristo nos tiene que hacer completos. Que si la vida cristiana usted no encuentra la felicidad en Cristo, usted no la va a encontrar en ningún lado, porque fuimos hechos por Él y para Él. O sea que yo no puedo ser feliz afuera en el mundo, porque el mundo no me da el placer ni me da el goce que me da Cristo. Entonces, si yo teniendo sustento y abrigo, estoy contento con eso, yo creo que he ganado. Porque muchas de las cosas que nos extravían del camino es obtener ¿qué? Más y más y nunca nos vamos a cansar. El problema es el corazón, porque nosotros nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos, ¿sí? Usted tiene la bicicleta, quiere la moto, usted tiene la moto, quiere el carro, usted tiene el carro, quiere, yo no sé si quieren avión todavía, pero puede llegar que hasta avión quiere, ¿no? Y así es el rico ya es cuando ya pasan y pueden tener un avión, los tienen, y ya no quieren avión, sino quieren es irse por allá, ¿a dónde? En una, sí, ya todo eso, porque el ser humano está buscando algo, pero no, el algo, ¿quién es? Cristo, Él nos hace felices. Y entonces si tenemos estas cosas de una vida de gratitud, de permanencia en lo que hemos aprendido, en constancia, de no ir, salir ahora y ya nos fuimos a almorzar y no nos acordamos. Entonces voy a repasar porque yo tengo que vivir esa vida de Cristo para que yo crezca, para que yo sea feliz, porque yo quiero ser un instrumento antes que me vaya para la gloria, quiero llevar fruto para la gloria del Señor, porque para eso fui hecho. Andad en Él, arraigados y cimentados en Él, y dice, para que andéis como es digno del Señor, agrándole en qué, en todo. Hermano, esta carta es tan bonita, a mí me ha ayudado tanto y la seguiré. Cada vez que uno la lee y la lee y la lee, uno le sigue sacando provecho. Y yo quiero practicar esto, yo quiero ponerme pilas con esto de andar en una vida plena de conocimiento, de amar más a mis hermanos, de confortar más, aprender a confortarme más en los problemas, en vivir una vida tranquila, de paz, de que pase lo que pase, aquí está Cristo, y mientras yo no esté en pecado, que venga y que venga y que el Señor me agarre, porque yo no soy capaz, apartados de Él, nada podemos hacer, pero con Él todo lo podemos. Y que vengan los que vengan a engañar y le sacamos la espada y se la movemos por todo lado y nos defendemos y nada va a pasar. Y entonces, ¿cómo vamos a estar? Arraigados y qué. ¿Y quién nos puede mover? Firmes, vamos a estar firmes, pero si ustedes no hacen nada, hermano, allá, ahorita el diablo va y lo tienta, ¿y qué pasa? Y nos tienta, ¿y qué? Ahora nos sacan el trapito rojo y le tiramos hasta el que lleva el trapo rojo, ¿sí? Pero si vamos pensando en lo que Dios quiere enseñarnos, ¿algo entendieron o no? Yo tengo una lengua pesada, pero Dios no tiene problemas, es el que da la lengua. Y Dios algo nos tiene que haber enseñado. Sí, entonces vamos a practicar para vivir una vida de iglesia firme y fuerte y para crecer y para que seamos luz para el mundo. No sé qué día ahí. Si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón, se está perdiendo de la riqueza más grande. Debe ser feliz de disfrutar. Usted no puede ser feliz con riquezas, con oro, con plata. ¿Quién nos dejó eso allá, que nos dejó ese ejemplo para que no sigamos eso? ¿Quién nos habló de eso? Salomón tuvo todo lo que un hombre puede tener, todo lo que todo hombre desea, pero pero lo tuvo, pero ¿qué él dijo? Eso no es la verdad. Eso no trae felicidad. Quien trae felicidad es Cristo, Cristo nuestro Señor, el tesoro de nuestra vida. Padre, te damos gracias por nuestros hermanos que escucharon tu palabra. Te pido por ellos para que tú los bendigas, Señor, para que tú los fortalezcas, las fortalezcas, Señor, para que algunos hermanos que tienen luchas, que tal vez no tienen los problemas que yo tengo, o yo no tengo los problemas de ellos más bien, tú los fortalezcas y les puedas mostrar que tú eres eficaz para todas las situaciones por las que viven tus hijos, cuando dependemos de ti, cuando reconocemos que sin ti nada somos, que apartados de ti, Padre, nada valemos, que no podemos resolver situaciones. Oh Dios, te pido, Señor, que los ayudes, Señor, por los que están luchando o los que estamos luchando con el pecado. Ayúdanos a enriquecernos en Cristo, a ser felices con Cristo, a disfrutar con Cristo, a vivir para Cristo, a servirle a Cristo, a Él como el tesoro que se nos manifestó para que pudiéramos ser
libres de esa condenación y traernos esa vida que nos espera. Oh Dios, gracias por esa vida tan rica que tú nos has traído. Te pedimos que nos ayudes en el discipulado el miércoles a impulsarnos, a tener gasolina propia para leer tu palabra, para poner atención, para no estar quejándonos de tantas cosas, Señor, que tantas que tenemos buenas. Aún Pablo en la cárcel vivía feliz, donde lo metías tú, allá estaba feliz porque tú estabas con él y nosotros queremos aprender algo de Pablo. Queremos llegar a alguna experiencia como Pablo, Señor, a estar felices con lo que tengamos, ya sea en lo bueno o en lo malo, como dijo Job. También ahí está el Señor, porque Él da y Él quita, Señor. Ayúdanos, porque necesitamos ser confortados internamente en el hombre exterior, para que esas luchas que nosotros cada día tenemos que pelear sean vencidas, podamos tener triunfo sobre ellas, para que el amor entre nosotros crezca, Señor, un amor puro, un amor sano, un amor leal, para que eso que no estaba en nosotros pueda producirse de una manera especial, Señor, que podamos estar, Señor, firmes, oh Padre Santo, arraigados, cimentados en Cristo. Bendícenos, guíanos con tu paz y ayúdanos a compartir el Evangelio también, no nos dejes callar, danos valor para hacerlo y que podamos llevar a alguien a Cristo, sería una maravilla, Padre. Te damos gracias en nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.